Muchas veces con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, vemos o notamos que nos estamos estancando en los diferentes entrenamientos o incluso tenemos la sensación de que estamos sobreentrenando. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de todo esto, de el estancamiento en los entrenamientos y del sobreentrenamiento. Quédate conmigo si te interesa todo este tema, que comenzamos. Bueno, pues gracias por estar un día más en el podcast. Como te digo, hoy vamos a tratar el tema del estancamiento en los entrenamientos y el sobreentrenamiento. Sí que es cierto que muchas veces, cuando llevamos varios meses entrenando de forma continuada, se da un cierto estancamiento a nivel de que notamos que la mejoría o la progresión en los diferentes ejercicios se va reduciendo. Luego, por otro lado, está el sobreentrenamiento. Muchas personas dicen haber llegado a un estado de sobreentrenamiento del cual se ha hablado muchísimo acerca de él, de si en realidad existe, porque es cierto que en atletas que entrenan durante varias horas, más de una vez al día y muchas veces a la semana, este estado se puede llegar a dar, aunque son personas que están controladas por médicos y tienen todo muy cuadriculado y muy milimetrado. Entonces, en personas un poco más de a pie, quizás se ha llegado a decir que no es tan común ver ese sobreentrenamiento, o quizás las personas que se quejan o dicen haber llegado a ese estado es en realidad una falta de constancia, de malos hábitos, de que no entrenan como tienen que entrenar, y entonces esos malos entrenamientos los achacan a un sobreentrenamiento. Bueno, el tema del sobreentrenamiento da para largo. Sí que es cierto que desde mi punto de vista un sobreentrenamiento es bastante complicado darse a nivel de usuario, a no ser que hagas muy mal pues tu alimentación diaria, descanses mal, entrenes con demasiado volumen que no te puedes recuperar de él, y entonces todo esto va sumándose y al final llega un punto en el que vas a los entrenamientos y sacas malos entrenamientos, no progresas, etcétera. Pero como te digo, hay que hacer las cosas rematadamente mal para que a nivel de usuario se pueda llegar a un punto de sobreentrenamiento. Y ya no estaríamos hablando de un sobreentrenamiento por ejercicio físico, sino también por todos los factores que involucran el estar bien físicamente, la alimentación, el sueño, el descanso, etc. Otro tema es el estancamiento en los entrenamientos, estancamiento a nivel de progresión en las cargas o que incluso retrocedemos en los diferentes ejercicios. Ya no movemos más, sino que movemos menos que las veces anteriores que hemos entrenado. ¿Cómo podemos detectar, llegados a este punto, si estamos estancados en los entrenamientos? Pues para mí hay 4 puntos que son clave para saber si estamos estancados en los diferentes entrenamientos. Uno de ellos es el mal descanso. Si nosotros llega un punto en el que por las noches no somos capaces de descansar correctamente, tenemos mal sueño, nos despertamos muchas veces durante toda la noche, quiere decir que algo ya no funciona como debería. Quiere decir que quizás estamos un poco sobrecargados a nivel del sistema nervioso central y que necesitamos tomarnos un respiro. El descanso ya sabéis que es uno de los pilares fundamentales a la hora de construir un buen físico, construir masa muscular, rendir en los entrenamientos, y sin un buen descanso pues todo esto se va al traste. Evidentemente, cuando nosotros descansamos mal, al día siguiente vamos a ir peor al entrenamiento, nos vamos a sentir más cansados, vamos a intentar hacer la progresión que teníamos en mente y no vamos a ser capaces de cumplir con ella. Y aunque seamos capaces, va a llegar el siguiente día y ahí sí que ya va a ser totalmente imposible, porque esto es una situación que va empeorando con el tiempo. Entonces el punto número 1 es un mal descanso, despertarse muchas veces durante la noche y levantarte cansado en general. A partir de aquí, los otros 3 puntos que te voy a decir tienen mucho que ver con el principal, y es el mal descanso. El segundo punto son peores entrenamientos en general. Ya desde el primer minuto vamos arrastrándonos, ya notamos que no tenemos ganas de entrenar en los diferentes ejercicios, descansamos mucho más tiempo del que en realidad deberíamos de descansar. El peso que movemos es menos, disminuye, tampoco aumentan las repeticiones. En general, podríamos decir que no avanzamos, es más, estamos retrocediendo con cada entrenamiento. Eso es muy fácil de medir. Tú vas apuntando en una libreta las diferentes sensaciones y los diferentes movimientos que vas haciendo, ejercicios, y vas viendo que no solo no vas para adelante, sino que estás retrocediendo.
ya es un buen indicador de que estás muy estancado en los entrenamientos y que necesitas un descanso. El punto número 3 es un cansancio generalizado, un cansancio no solamente al ir a entrenar, sino que te levantas ya cansado, estás haciendo cualquier actividad diaria cansado, incluso mismamente caminando por la calle, dando un paseo, una actividad diaria, te notas que estás con poca energía. En definitiva, no tienes ganas de hacer nada, una apatía generalizada. Y por último punto, que también es bastante importante y viene unido con los 3 anteriores, es tener poco apetito. Cuando estamos en un estado en el que el cuerpo funciona correctamente y vamos a los entrenamientos, avanzamos, seguimos metiendo más peso, nos encontramos bien, descansamos bien, estamos en un estado en el que tenemos apetito, comemos con hambre, incluso comeríamos mucho más de lo que en realidad tenemos marcado que debemos de comer en el momento, ¿no? Pero cuando llegan estos casos de estancamiento en los entrenamientos o de incluso sobreentrenamiento, vemos que ese hambre se reduce y que no tenemos ganas de hacer la comida. Nos levantamos y ya no tenemos ganas de desayunar. Después de entrenar y de haber sido un mal entrenamiento, nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, no tenemos ganas de recuperar con una buena comida, no tenemos hambre. En definitiva, todo esto sumado, un mal sueño por las noches, cansancio general durante el día, peores entrenamientos, poco apetito en general. Todo esto, estos 4 puntos que te he dicho, nos indica que estamos en un estancamiento. Incluso podemos llegar a un sobreentrenamiento. ¿Y qué recomiendo yo hacer llegados a este punto? Bueno, pues sencillamente descansar, tomarnos un pequeño respiro de todo esto, del entrenamiento, de la dieta, de todo esto que tenemos en nuestro día a día, la rutina diaria, y que nos está provocando todo este estrés en el cuerpo y volver con más ganas de las que teníamos antes. ¿De cuánto recomiendo el descanso? Bueno, pues quizás una semana o 2 sea más que suficiente. Como te digo, eso lo tienes que ver tú. Si en una semana te notas ya con ganas de ir otra vez, te notas que te empieza otra vez el apetito, descansas ya bien y demás, pues perfecto. Pero si te tomas 2 semanas, no va a pasar absolutamente nada, tranquilo, porque no vas a perder nada por no ir 2 semanas al gimnasio. Tú mantén una actividad diaria, mantente activo y vas a ver cómo cuando recuperes ese sueño, cuando te recuperes de ese cansancio generalizado, vas a empezar a notar más hambre, te van a entrar muchas más ganas ya de volver a entrenar y en definitiva vas a volver a un punto en el que vas a mejorar de los entrenamientos. Sé que la solución a esto parece un poco sencilla, simplemente descansar, pero es que tampoco hay que darle muchas más vueltas a esto. Al final todo se trata de comer, descansar y entrenar como se debe. Cuando estamos entrenando y llega un punto que estamos estancados, pues tenemos que descansar y punto, ya está, no pasa nada. ¿Cuál es el peor punto aquí que yo veo? Pues seguramente el psicológico, porque evidentemente nos gusta entrenar y siempre pensamos que si vamos a dejar de entrenar, bueno, pues en unos días vamos a perder un poco de no sé qué, no sé cuál. Eso siempre lo vamos a pensar, incluso aunque sepamos a ciencia cierta de que no vamos a perder nada, es más, vamos a ganarlo, siempre hay cierta tendencia, bueno ya, pero tengo que hacer algo porque si no hago nada quizás voy a estar en un estado peor del que estaba cuando lo dejé. Bueno, pues tranquilo en ese aspecto porque no pasa absolutamente nada. Recuerda que esto de los entrenamientos, al final, la base se centra en tener un buen entrenamiento y un buen descanso posterior y una buena recuperación para que en el siguiente entrenamiento hagamos un poco más que en el entrenamiento anterior y de esta forma ir adaptándonos con el paso del tiempo y que consigamos mejoras en nuestro cuerpo. Por lo tanto, para resumir un poco todo esto, si notas que estás estancado en los entrenamientos, que estás quizás un poco en un estado de sobreentrenamiento, entre comillas, y que estos 4 puntos de los que te he hablado forman ya parte de tu vida diaria, tómate un descanso de 1 semana, 2 semanas, incluso 3 semanas, el tiempo que necesites, y vuelve a los entrenamientos con más fuerza que antes. Te aseguro que lo vas a notar y al final vas a pensar y vas a decir cuando vuelvas que por qué no lo habías hecho antes esto. Sin más me despido hasta el próximo episodio, gracias por estar un día más ahí, ya sabes que puedes encontrarme también en Instagram @cafeyhierros, ahí tienes toda la información que te llevará a todas mis páginas. Como digo, gracias por estar ahí un día más, un saludo y hasta la próxima.